¿Qué tal, niños? Bienvenidos a una clase más de matemática. Un gusto de tenerlos nuevamente aquí y prestos para aprender, niños. No nos olvidemos entonces tener a mano nuestro libro de matemática, la cartuchera con nuestros lápices y otros materiales necesarios entonces para trabajar. Así como también nuestro cuadernito, porque hoy también vamos a trabajar en el libro y en el cuaderno. Vamos a hacer muchos cálculos, ¿sí? Para poder comprender mejor la lección. Bueno, a continuación entonces vamos a desarrollar el tema de hoy, que trata acerca de la descomposición en factores primos. Estamos en la página 66 y 67 de nuestro libro de matemática. Bueno, vamos a recordarnos nuevamente lo que es el número primo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el número primo era aquel número que contiene solamente dos divisores? Dos divisores. El uno y el mismo número. O sea, puede ser divisible por uno y por sí mismo. Por esa razón solamente tiene dos divisores. El número primo entonces es aquel número entero que solamente tiene dos divisores, el uno y el mismo número, o sea, divisible por uno y por sí mismo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bien, a continuación entonces en nuestro libro, a modo de introducción, nos dice lo siguiente. Luisa dibuja en una cartulina una estrella, dos círculos, un cuadrado, cuatro triángulos y cuatro rectángulos. En la estrella escribe el número 72 y en los círculos los números 8 y 9. Y en el siguiente punto dice, en la siguiente representación, en la estrella que está el 72 es igual a 8 por 9. ¿Qué función cumplen los números 8 y 9? Enciérrala. Entonces nos damos cuenta de cómo es un proceso que corresponde a la multiplicación, entonces son factores. No se olviden entonces que las partes de una multiplicación, ¿se acuerdan? Eran factores y el resultado era el producto, ¿sí? Entonces vamos a encerrar la palabra factores, ¿sí? Punto 2. Luego, Luisa descompone los números 8 y 9 utilizando triángulos, cuadrados y rectángulos. Completa con los números que faltan. Bien, nosotros tenemos allí el número 8. ¿Qué factores multiplicados entonces me da 8? Y allí ya tengo entonces el número 4. 4 por este, ¿verdad? Por 2. Muy bien, entonces completo con 2. Después dice 9. 9. ¿Qué factores multiplicados me dan 9? Y pienso, es 3, ¿verdad? 3 por 3, 9. Entonces, con esos números completo, esos dos factores. Siguiente. Marca con una punteada los factores primos que corresponden a 72 y marca con una X si corresponden a factores primos de otros números. Bien, y tenemos allí tres opciones, niños. En la primera opción, voy a partir entonces de los resultados correctos, o sea, de la punteada. En la primera opción me dice 72 es igual a 2 por 4 por 3 por 3. Y me doy cuenta de que estos no son factores primos de 72. ¿Por qué razón? Para empezar, el 4 no es un número primo. Entonces allí ni pongo punteada y tampoco pongo X. ¿Sí? Segunda opción. 72 es igual a 2 por 2 por 3 por 3. Y me doy cuenta que multiplicando todos esos factores obtengo 36. ¿Sí? Entonces, 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9 y 9 por 4, entonces 36. Entonces, acá me corresponde marcar con una X
porque estos son factores de otro número, no de 72, ¿sí? Y por último tengo 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Al multiplicar todos estos factores me doy cuenta de que obtengo el número 72. Por consiguiente, entonces, en el cuadradito pongo una punteada, porque estos sí corresponden a factores del número 72, ¿sí? Y aparte, son todos números primos. No es que como en el primer caso aparecía un 4. El 4 no es un número primo. Entonces, allí luego no marco ni con punteada ni con X, ¿sí? Porque allí me dice factores primos. Bien, a continuación en nuestro libro nos dice, descompón en factores primos cada uno de estos números. Bien, quiero que presten mucha atención, por favor, a la explicación acá en el pizarrón. Entonces, para descomponer los números, ¿sí? Bien, voy a partir con el primer número que es 90. En la letra A tenemos 90. Para descomponer un número en factores primos, como su nombre lo dice, tengo que entonces utilizar los números primos. ¿Cuáles eran? ¿Cuál era el primer número que justamente tiene una característica particular? Es un número par. Es el único número par primo. Y es el 2, ¿verdad? El 2. El 1 no era porque sabemos que solamente tiene un divisor. Entonces, el primer número que tiene la particularidad de ser par es el 2. Después tenemos al número 3, tenemos al número 5, tenemos al número 7, tenemos al número 11 y así sucesivamente, ¿verdad, niños? Ayer estuvimos aprendiendo, en la pasada clase, perdón. En la pasada clase estuvimos aprendiendo. Bien, entonces, lo primero que yo tengo que tener en cuenta para descomponer en números primos es, atención lo que justamente ustedes ven en el pizarrón, es poner una raya acá, justamente ustedes observan, ¿verdad? Esta raya, esta línea se coloca al lado del número y voy a descomponer en factores primos. ¿Qué significa descomponer en factores primos? Significa hacer una sucesión de divisiones utilizando números primos. Así voy a descomponer entonces cada numeral con el proceso de la división. Si de repente mentalmente no me sale la división, entonces utilizo un cálculo auxiliar, ¿sí? Y para descomponer mi número, yo tengo que tener en cuenta, si es número par, el primer número primo que voy a utilizar es el 2. Eso es fundamental. Si distingo que el número que voy a descomponer es par, entonces parto ya con el 2, ¿sí? Con el 2. Si veo que no es par, entonces voy dividiendo por 3 y si mi división es exacta, entonces es el factor primo de ese número, ¿sí? No se olviden de que en estas divisiones el resultado tiene que ser exacto, ¿sí? Y voy a explicar. Bien, entonces parto con el número 90. Acá tengo el número 90 y me doy cuenta que es un número par. ¿Se acuerdan que el número par era 0, 2, 4, 8, 6? Y entonces, todos esos números que tengan esas terminaciones son números par, partiendo siempre del 0, 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Números pares. Bueno, entonces acá tengo un número par y voy a empezar entonces con el número primo 2. Pongo mi 2 aquí y hago una división mental.
Si no sé cuál es la mitad, porque 90 dividido 2 significa que parto a la mitad 90, entonces hago mi cálculo auxiliar. Bien, y voy a hacer ese cálculo auxiliar. Entonces, pongo acá, cálculo auxiliar. 90 dividido 2. Y empiezo a hacer mi división. Entonces acá va a ser 4 por 2, 8. Pongo mi 8. Resto. Bajo el 0. Y acá entonces en mi cociente va a ser 5. Porque 5 por 2 es 10. Resto. Mi división es exacta. Entonces, mi resultado es 45. Acá en mi cociente tengo 45. Entonces, voy a poner ese 45 debajo de 90. Ya tengo mi primera división, mi primer factor primo. Bien, 45 me doy cuenta que no es número par, entonces no voy a utilizar el número primo 2 en este caso para dividir 45. Bien, paso al siguiente número primo, que es el 3, y voy a probar en mi cálculo auxiliar. Entonces voy a poner 45 dividido 3. Atención. Y hago mi división. Acá es por 1, 1 por 3, 3. Resto, tengo un 1 y bajo el 5. Bien, entonces va a ser acá por 5. 5 por 3, 15. Pongo mi 15 y resto. Mi división es exacta y mi resultado es 15. Entonces quiere decir de que el otro factor primo va a ser 3. 45 dividido 3 es 15, así como tengo en mi resultado. Entonces pongo mi 15 aquí. Bien, entonces 15 es mi siguiente número que tengo que dividir. Observo, mi número 15 es par. No, ¿verdad? Por consiguiente, no voy a utilizar el número 2. Después tengo el siguiente número primo que es el 3. Voy a probar por el 3. A ver, ¿qué pasa? Bueno, pruebo 15. Atención acá, 15 dividido 3. Que multiplicado por 3 me da 15. Y hago lo siguiente. 5 por 3, 15. 5 por 3, 15. Entonces mi división es exacta. Por consiguiente, puedo utilizar nuevamente el número 3. Entonces, 15 dividido 3 es, acá está mi resultado, es 5. Muy bien. Y allí me doy cuenta de que 5, obviamente no puedo dividir con 2, no puedo dividir con 3, porque al dividir con 3 mi división va a ser inexacta. Entonces no va a ser un factor primo, ¿sí? Entonces, el siguiente número primo es el 5. Entonces 5 se puede dividir con 5. Entonces utilizo 5 dividido 5 es igual a 1. Y allí termina mi descomposición. Entonces, estos son los números primos que corresponden al número 90. ¿Y cómo voy a ubicar? Parto del 2, 2 por. Acá me doy cuenta que son 2, 3 y puedo utilizar la potencia. Entonces pongo por 3 elevado al cuadrado.
por 5. Por 5. Entonces, estos son los factores primos de 90 niños. No sé si se dan cuenta. Entonces, yo realicé el siguiente procedimiento. Una sucesión de divisiones, pero no es cualquier división, utilizando números primos. ¿Y cuáles eran esos números primos? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, y no me olvido de esos números, porque esos son los números más frecuentes que voy a utilizar, ¿sí? Bien, entonces acá yo justamente ya tengo la descomposición del número 90. Después tengo el número 350. Es un número par, ya me doy cuenta que es un número par. Entonces voy a empezar dividiendo con 2, ¿sí? Con 2. Bien, al dividir entonces entre 2, yo puedo hacer mi cálculo auxiliar. Al dividir mi número 2, me doy cuenta que obtengo 175. 175. Bien, 175 no puedo dividir con 2 porque no es número par. ¿Puedo dividir con 3? Voy a probar. En mi cálculo auxiliar, acá abajito voy a hacer, entonces, 175 dividido 3. Voy a hacer. Entonces acá va a ser 5, 5 por 3, 15, resto y obtengo 2. Y acá abajo mis 5. Bien, entonces, 25 dividido 3. ¿Por qué número puedo entonces multiplicar este 3? Voy a probar, a ver, 7. 7 por 3. ¿Cuánto es 7 por 3? 21. Es poco todavía. Pruebo por 8. 8 por 3, 24. Es el más aproximado. Entonces pongo mi 24. Y resto. ¿Mi división es exacta? No. Por consiguiente, no voy a utilizar este número primo, que es el 3. Entonces, pruebo con el siguiente número, que es 5. Entonces, 175 dividido 5. Y me doy cuenta que es 35. 35. 35 puedo dividir con 2. 35 puedo dividir con 3. En la tabla de multiplicar correspondiente al 3 no hay ningún número 35, ¿verdad? Entonces no uso el 3. El 5. Voy a probar el 5. 35 dividido 5. ¿Cuánto era? 7, ¿verdad? Entonces, 35 dividido 5 es 7. Bien. ¿El 7 puedo dividir con 2? No. Con 3 tampoco, ¿verdad? Con 5, menos. Y con el siguiente número primo, ¿cuál era? Bien, niños, el 7, ¿verdad? Entonces 7 puedo dividir con 7. 7 dividido 7 es igual a 1. Y allí termina entonces mi descomposición. Y voy a ubicar abajo. ¿Cuáles son esos factores primos del número 350? Entonces va a ser 2 por
5 elevado al cuadrado por 7. Por 7. Y así obtengo entonces los factores primos de 350. Bien, a continuación paso con el número 420. 420 es un número par. Entonces, divido con el primer número primo, que es 2. Entonces, pongo mi 2, realizo la división. Entonces, mentalmente ya puedo calcular. Entonces, es 210. 210 sigue siendo un número par, entonces puedo volver a dividir con 2. Entonces, 210 divido con 2. ¿Cuánto obtengo mentalmente? 105. 105. Ahí ya no puedo usar 2, ¿verdad? Porque no es un número par. Entonces pruebo con 3. Y hago mi cálculo. 105 dividido 3. Acá utilizo dos cifras. 3 por 3, 9. Resto. Acá 1 bajo el 5. Y acá puedo con 5, ¿verdad? 5 por 3, 15. Mi división es exacta. Entonces, sí puedo utilizar el número 3. 105 dividido 3 es 35. Muy bien. 35, así como estuvimos utilizando ya en el número anterior, puedo dividir con 5. Obtengo 7. 7 divido con 7 y mi resultado final ya es 1. Entonces allí culmina la descomposición. ¿Y cómo voy a escribir en este espacio? Escribo 2 elevado al cuadrado porque tengo 2. 2 elevado al cuadrado por 3 por 5 por 7. Entonces, estos son los factores primos del número 420, ¿sí? Seguidamente, el otro número que tengo es 156. 156 es un número par, entonces divido con 2. Utilizo el 2. Entonces, al dividir con 2 me doy cuenta que obtengo el número 78. 78 sigue siendo un número par, entonces utilizo el número 2 nuevamente. Al dividir obtengo el número 39 y allí ya no puedo usar el 2. Entonces utilizo el número 3 y allí mentalmente ya puedo entonces saber que 39 dividido 3 es 13. Bien, ¿13 puedo dividir con 2? No. ¿Puedo dividir con 3? No. ¿Puedo dividir con 5? No, ¿verdad? ¿Con 7? ¿Con 11? No. Con el siguiente número primo, que justamente es 13. Bien, entonces 13 dividido 13 es igual a 1. Por consiguiente, tengo 2 elevado al cuadrado por 3 por 13. Bien, y atiendan un dato muy importante, niños. Para comprobar si es que realicé bien yo este proceso, lo que tengo que hacer es multiplicar los factores. Ejemplo, yo tengo acá 2 por 3 elevado al cuadrado por 5. Y voy a comprobar si en realidad mi trabajo está correcto. 2 por
3 elevado al cuadrado es 3 por 3. 3 por 3 es 9. Entonces, pongo acá mi 9 por 5. Bien. 2 por 9, ¿cuánto es? 18. 2 por 9, 18. Por 18 por 5. Y realizo la multiplicación. 5 por 8, 40. Llevo el 4. 5 por 1, 5, más 4, 9. Entonces, me da como resultado final 90. Por consiguiente, coincide con el número. Entonces, eso me da la certeza de que estuve realizando correctamente la descomposición, ¿sí? Bien, seguidamente, en nuestro libro, en el ejercicio 2 dice lo siguiente. Completa con los factores que faltan en cada descomposición. Bien, atiendan el procedimiento que realizamos para ubicar los números en los cuadrados. En el ejercicio A tenemos el número que está arriba, es 210. Y allí el primer dato que me da es 6. Entonces, al dividir yo 210 con 6, obtengo el número 35. Por consiguiente, el número que va a estar al lado del 6 va a ser 35. ¿Por qué razón? Porque multiplicando 6 por 35 me da 210. Bien, allí ya realizo mi primera descomposición. Y luego estos números que son 6 y 35 voy a descomponer en factores primos. Y realizo de la siguiente manera. El 6 descompongo en 3 y 2. ¿Por qué razón? Porque 3 por 2 es 6. 35, entonces allí justamente ya tengo el número 7. 7 por 5 es igual a 35. Entonces allí obtuve los factores primos al final, ¿sí? Bien, pasamos al ejercicio B. En el ejercicio B tenemos 63 y 22 y nos falta el número de arriba. Entonces, al multiplicar 63 por 22, obtengo el número 1386. 1386. Bien, entonces eso escribo arriba. Abajo, al descomponer 63, me da como pista el 7. 7 por... ¿Cuánto es 63? 7 por 9, ¿verdad? 7 por 9, 63. Y con el 22 mentalmente sabemos 11 por 2 o 2 por 11, igual. Entonces ponemos 11 por 2. Bien. Al final se descompone nuevamente el número 9. Y sabemos que 3 por 3 es 9, ¿sí? Entonces allí colocamos finalmente 3 y 3. En la letra C tenemos 10.010. Y ya tenemos el número 70. Entonces, al dividir 10.010 con 70, obtengo el número que está al lado, que es 143. Bien, al descomponer 70, ya tengo mi 35. 35 por 2 es 70, porque es la mitad de 70. Y 143 descompongo, ya tengo 11 y el otro factor es 13. 11 por 13 es igual a 143. Finalmente descompongo el 35, que multiplicado dos factores me da 35.
7, 5, ¿verdad? Porque 7 por 5 es igual a 35. Bien, bueno, hasta ahí. Entonces realizamos la descomposición de estos números, ¿sí? Algunos son primos y otros no. Ya nos dimos cuenta, ¿sí? Bien, en el ejercicio 3, escribe B si la afirmación es verdadera o F en el caso contrario. Justifica tus respuestas. A. El número 13 no se puede descomponer en factores primos. ¿Y qué les parece? ¿Puedo o no? Bueno, me doy cuenta entonces que sus únicos divisores son el 1 y el 13, ¿verdad? Por consiguiente, el 1 sabemos que no es número primo. Entonces, solamente allí tengo un número primo. Por consiguiente, es la afirmación correcta. ¿Sí? B. La descomposición de 200 en factores primos es 5 por 5 por 4 por 2. Bien, al realizar entonces la descomposición de 200, atención, si yo descompongo 200, bueno, voy a hacer mi cálculo aquí, niños, ¿sí? 200. Voy a descomponer 200. Es número par. Entonces, parto con el 2. 200 dividido 2 es 100. Sigue siendo número par, puedo usar el 2. Obtengo 50. 50 es número par, sigo utilizando el número 2 y es 25. ¿Puedo 25 dividir con 3? No, con 5. Entonces 25 dividido 5 es 5 y 5 es divisible solamente por sí mismo. O sea, 5 dividido 5 es igual a 1. Entonces, los factores son 2 elevado al cubo por 5 elevado al cuadrado. Entonces, me doy cuenta de que esta afirmación es falsa. ¿Por qué razón? Porque la descomposición en factores primos es, como lo estuvimos diciendo, 2 elevado al cubo por 5 elevado al cuadrado, ¿sí? Esa es la justificación. Bien, siguiente afirmación. 3 por 5 por 11 corresponde a la descomposición en factores primos del número 165. Entonces, voy a comprobar. Voy a multiplicar para ver si es cierto o no. Entonces, multiplico. En primer lugar, aquí voy a hacer mi cálculo, niños. 3 por 5 es 15, ¿verdad? 3 por 5, 15. Y allí me dice por 11. Bueno, 1 por 5, 5. 1 por 1, 1. Dejo mi rayita, mi espacio. 1 por 5, 5. 1 por 1, 1. Sumo. 5, 6, 1. 165 me da como resultado. Entonces mi afirmación es verdadera. ¿Por qué razón? Porque 5, 3 y 11 son números primos y su producto es 165. Bien, entonces, vamos a concluir, niños, diciendo que para realizar la descomposición de un número se utiliza la descomposición en factores primos. Se utilizan números primos, ¿sí? Números primos. ¿Qué eran los números primos? Son aquellos números divisibles por 1 y por el mismo número, por sí mismos. Solamente tienen dos divisores. Y tenemos el 2, que es el único número par primo. Después tengo el 3, tengo el 5,
tengo el 7, tengo el 11, 13 y así sucesivamente, ¿verdad, niños? Bien, entonces, una vez que terminemos de completar nuestro libro, vamos a hacer un trabajo en el cuaderno de matemáticas, ¿sí? A continuación, entonces, por favor, no se olviden de mirar esa diapositiva en donde les indica qué es lo que vamos a resolver en nuestro cuaderno.